buenas compañeros y compañeras y bienvenidos y bienvenidas a una clase más de informática. Bueno, digo una clase más, pero en realidad es la última clase de informática de este curso. Y como siempre, pues bueno, la última vamos a ver los exámenes, ¿vale? De convocatorias anteriores, atendiendo a las preguntas relacionadas con base de datos. Access 365, la versión 365, que ya sabemos que es nuestra versión de cara a este examen del 14 de diciembre. Vale, bueno, pues vamos a abrir entonces el examen de auxiliar administrativo de la convocatoria de 2018, el modelo A. Da igual que sea el modelo A o el modelo B, porque las preguntas son exactamente las mismas, aunque están en diferentes orden. Así que en ese aspecto no importa. Yo voy a utilizar el modelo A, que es al final el que he abierto. Y bueno, iremos también viendo la convocatoria de 2019, la de 2022, en fin, y todos los, tanto de auxiliar también como la de administrativo. Entonces, bueno, pues empezamos y vamos a bajar un poquito, yo aquí lo tengo preparado, hasta encontrar las preguntas relacionadas con Access. Vale, bueno, la pregunta 11. En Access, ¿cuál de los siguientes nombres ¿cuál de los siguientes nombres de campo es válido? Entonces, bueno, pues hay un apartado en nuestro temario en el que nos daba esas reglas a la hora de nombrar el campo. Entonces, pues bueno, vamos a ir con ello. Está aquí al principio en aquí. La pregunta 9, ¿vale? Que nos dice, ¿cuáles son las reglas para los nombres de campos en Access 365? Son las mismas, ¿vale? Bueno, estos exámenes todavía estábamos hablando de Access, pues, otra versión, 2019, pero al final no, es un aspecto que no ha cambiado. Entonces, lo que nos dice aquí que los nombres de campo pueden tener hasta 64 caracteres, que pueden tener combinaciones de letras, números, espacios, caracteres especiales, pero ni los puntos, ni las exclamaciones, ni los acentos graves, ni los corchetes son válidos. Por lo tanto, tanto la B con el punto, como la D con el corchete, como la C con la exclamación, son caracteres que no son válidos a la hora de nombrar al campo. Por lo tanto, la pregunta correcta es la A, ¿vale? Tenemos, aunque tengamos aquí el símbolo del euro, pues al final no es un campo inválido, ¿no? Que no, o sea, que no es un campo que no nos permita ponerle en el nombre, o sea que en ese aspecto pues lo tenemos claro, es la pregunta A. Perdón, la opción A. Vale, pasamos a la siguiente y nos dice, en Access tenemos dos tablas, datos de factura y líneas factura. En datos está la información relativa a cada factura. Vale, y en línea factura los elementos de la factura, que al final los elementos de la factura son los productos que tú estás poniendo en la factura. Siempre que se vende un elemento, siempre que se vende un producto, se emite una factura. ¿Vale? O sea que en ese aspecto, con esa relación, nos está diciendo que cada un elemento es una factura. Aunque una factura también puede incluir varios elementos. O sea que cada una factura, varios elementos. ¿Cuál de las siguientes relaciones es la que mantiene datos factura con líneas factura? Pues cada una factura, ¿vale? Cada una factura puede llevar varios elementos, por lo tanto, va a ser una relación de uno a varios, ¿vale? Muchos elementos pueden tener, pueden estar dentro de una factura, pero al revés no, o sea, no puede haber muchas facturas de un elemento, ¿vale? En este caso las facturas son únicas y sería de uno a varios, ¿vale? Por lo tanto, la opción correcta también sigue siendo la A. Vale, pues seguimos y nos dice, en Access creamos una consulta para eliminar de la tabla de productos aquellos registros cuyo valor en el campo activo sea igual a no. Vale, ¿cuál de los siguientes tipos de consulta deberemos utilizar? Aquí lo primero que tenemos que tener claro son los tipos de consulta que existen. Entonces, pues bueno, pues vamos a ir a nuestro temario y vamos a ver cuáles son estos tipos de consulta que tenemos aquí en la parte de consulta. Entonces, bueno, a partir de la página 15 tenemos aquí las consultas
Y si bajamos un poquito más abajo, vamos a tener los tipos de consultas. Pues vamos a tener las consultas, bueno, de crear tabla, de anexar, de actualizar, de eliminar, de tabla de referencias cruzadas, de una o combinación, de paso a través, de definición de datos, ¿vale? Entonces, aquí en este caso se está diciendo que es una consulta para eliminar registros de una tabla. Vale, pues bueno, está muy claro, ¿vale? Nada más que con ver la palabra eliminar. La consulta que es de tipo eliminar permite eliminar registros de tablas, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, la respuesta es la de consulta de eliminación, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues con esto habríamos terminado el examen de auxiliar administrativo de 2018 modelo A, así que lo quitamos de aquí. Vamos a pasar a la convocatoria de 2019. Bueno, esta es la extraordinaria. Vamos a ver primero la ordinaria, la convocatoria ordinaria de 2019. Vale, entonces bueno, vamos a bajar. Y tenemos la pregunta 31. Al diseñar una tabla de haces, en el campo fecha alta, incluimos la siguiente regla de validación. Vale, la regla de validación, al fin y al cabo, es un criterio, ¿vale? Es un filtro, una restricción que le ponemos a un campo, ¿no? Vale, pues, ¿qué efecto tendrá la regla? Vale, pues esa regla, o sea, ese filtro está diciendo que en ese campo podemos introducir valores que sean mayores, siempre y cuando sean mayores o igual a fecha. Fecha, al fin y al cabo, es una función, ¿vale? Lo que nos está diciendo la función fecha es que pues nos está diciendo la fecha actual. Y como el criterio que está un poco filtrando la introducción de los datos es que la fecha que pongamos que sea mayor o igual a la fecha, cuando está así entre comillas y no pone nada, significa que es la fecha de hoy, ¿vale? Del día actual. Entonces, al fin y al cabo, lo que nos está obligando es a poner una fecha posterior al día actual. Por lo tanto, nos está impidiendo que introducir valores de fechas anteriores al día actual. Nos está impidiendo y por lo tanto sería la opción C. ¿Vale? Venga, pasamos a la pregunta 32. Y nos dice: estamos en la vista preliminar de un informe de ACES y queremos exportarlo. Vale. ¿Cuál de los siguientes formatos no está disponible? Bueno, si vamos a la vista preliminar de un informe de ACES y queremos exportarlo, vamos a verlo. Vamos a abrir aquí el programa de ACES y vamos a abrir uno de nuestros informes que tengamos, cualquiera, ¿no? Cualquiera, aunque esté así malamente. Vale, si estamos en la vista preliminar, ¿vale? Ya hemos entrado en la vista preliminar. Y vamos a los datos de exportación, ¿no? Lo que yo quiero es exportar. Nos dice que cuál de esas opciones no es posible exportar a un formato concreto. Entonces, bueno, pues lo que está claro que a ACES sí, lo que está claro es que a Word también, a PDF también, pero sin embargo Visio pues no es posible. Por lo tanto, la exportación que no está disponible es la opción A, Visio. Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta y tenemos en la pregunta 34. En ACES, al diseñar una tabla, establecemos el tamaño de un campo de tipo número para que solamente admita números enteros comprendidos entre 0 y 255. ¿Cuál de los siguientes tamaños hemos seleccionado? Bueno, esto es una trampa que nos ponga aquí números enteros, porque nos lleva a pensar que puede ser el tipo de dato de entero, pero para nada es así, porque tenemos que fijarnos en sí en el tamaño que supone esta cantidad, o sea, números entre 0 y 255.
Cuando vimos en informática básica la capacidad a la que correspondía un byte, pues decíamos que eran 8 bits, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues lo que significa en cuanto a los caracteres, ¿vale? Que era 2 elevado a 8, ¿vale? 2 elevado a 8 caracteres disponibles teníamos en un byte, ¿vale? O lo que es lo mismo, 2 elevado a 8, que es igual a 255. Bueno, 250, sería 256, pero lo que quiero decir es que sería 255 y el 0 que también se cuenta, y sería pues entonces 256, ¿vale? Y por lo tanto, la respuesta correcta pues va a ser la A, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tanto en el entero como en el simple vamos a tener 2 y 4 bytes de tamaño. O sea, estamos hablando de una... pues de estar... o sea, de no ser 2 elevado a 8, sino en este caso 2 elevado a 8 elevado a 2. Y en el caso de 4 bytes, 2 elevado a 8 elevado a 4. Es decir, una cantidad, ya os digo que es muchísimo más grande que la de simplemente 255. ¿Vale? Por lo tanto, la respuesta correcta, como digo, es la A. Vale, pues pasamos a la 35. En la 35 tenemos, insertamos un cuadro de texto en un informe de Access y en el origen del control añadimos la expresión igual div fecha, abrimos paréntesis, entre comillas de, bueno, esa expresión que todos y todas estamos viendo ahí. El campo fecha contratación es de tipo fecha y hora, ¿vale? ¿Qué resultado mostrará el nuevo cuadro de texto? Bueno, aquí nos están preguntando sobre una función, ¿vale? Si veis aquí en el temario, ¿vale? En la página 11 tenemos un link a la página oficial de Microsoft en el que vamos a tener absolutamente todas las funciones, ¿vale? En concreto, esa es la de div fecha, que vamos a ver su funcionamiento. Aunque bueno, nada más que con el nombre, diff, diferencia de fecha, yo creo que ya nos puede dar una primera intuición entre cuál va a ser. Al final va a estar evaluando la diferencia de tiempo que hay entre una fecha y la otra, porque nos está diciendo que este campo, ¿vale? Es de fecha. Entonces, bueno, pues la opción C parece que es los días de diferencia entre el valor del campo de fecha de contratación y el de actual. Pero no obstante, vamos a verlo, como digo, con la función. Y efectivamente, aquí lo que nos está dando un poco la sintaxis de esta función, esto es en inglés, pero bueno, que es lo mismo. Y el primer valor es el intervalo en base a una configuración concreta para, conforme lo pone aquí, teníamos la D, ¿vale? A ver, os lo enseño para que lo podáis ver a la vez. El D, como digo, día, ¿vale? Estamos hablando de la diferencia en días entre esta fecha y la otra. Si fuese en vez de poner las D como aquí, a ver, aquí lo que quiero decir es que la arquitectura de, o sea, la sintaxis de esta función te dice que lo primero que tienes que decirle es de qué formato quieres que se calcule ese intervalo, en cuanto a los días, en cuanto al año, en cuanto a meses, ¿vale? Y eso es con esta configuración que aparece aquí. Ahora, el siguiente parámetro tiene que ser una fecha y el segundo la otra para que calcule el intervalo, ¿vale? Por lo tanto, como ya preveíamos, ya intuíamos, era la opción C. Vale, siguiente. En Access creamos en una tabla un campo de tipo número. Utilizando un formato predefinido queremos que se muestre en la vista hoja de datos de la siguiente forma, tal que así. ¿Cuál de los siguientes formatos debemos elegir? Vamos a ir exactamente a la misma parte que habíamos visto antes en la pregunta anterior. Y es que el tipo número,
¿vale? Bueno, si abrimos aquí Access, cuando yo estoy en tipo número, el formato, ¿vale? Utilizando los formatos que tenemos aquí disponibles, dentro del tipo de datos número, son los siguientes, ¿vale? No estamos hablando del tamaño, que era un poco la pregunta que habíamos visto antes, sino el formato. Por lo tanto, el formato es los que tenemos aquí, ¿vale? Y nos aparecen en nuestro tema de la siguiente forma, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay que ver un poco ahora cuál se corresponde a su formato. Pues el de moneda tendría la moneda, por lo tanto no va a ser. El número general va con 3 decimales, tampoco, y aparte no tiene punto. El estándar, que sí tiene punto y sí tiene 2 decimales, por lo tanto, pues además es el mismo número. Y el fijo, que sería muy parecido al estándar, pero sin el punto, por lo tanto, sería la B estándar, ¿vale? Venga, la 37. ¿Cuál es la longitud? Como veis, nos preguntan mucho aquí en este tema de Access acerca de tamaño, de un poco tipos de datos, ¿vale? Longitudes de máximas de campo, dependiendo de si es un tipo de dato o un formato, en fin, que nos preguntan mucho acerca de eso, ¿vale? Bueno, como digo, ¿cuál es la 37? ¿Cuál es la longitud máxima de un campo de tipo texto corto? ¿Vale? Aquí tenemos el texto corto en Access. Vale, la longitud máxima. Bueno, aquí no nos lo enseña, es de un byte, que son 250 caracteres. ¿Vale? Por lo tanto, la respuesta es la C, efectivamente. ¿Vale? Pues con eso habríamos terminado este examen. ¿Vale? Y pasaríamos a, en vez del el ordinario de la convocatoria de 2019, a la extraordinaria de 2019. Vale. Entonces, pues vamos a bajar y tenemos lo siguiente. Venga. En una consulta ACE, el campo PVP es un campo calculado que multiplica el valor del campo precio por un número, ¿vale? Es como si en Excel tuviésemos una columna que fuese, pues eso, de precio, y lo queramos calcular, pues por ejemplo, el 21%, que es el IVA, ¿no? Y siempre es un número fijo. Bueno, ¿cuál es el comportamiento del campo PVP si modifico el valor de un precio en la vista hoja de datos de la consulta? Da igual si estamos en la vista consulta o en la vista, si lo modificamos, se recalcula, ¿vale? O sea que tendríamos que estar entre la opción C o la D. En este caso la C dice, se recalcula una vez que se cierre la tabla y se vuelva a abrir. No. Si salimos del campo, nada más que con salir del campo precio, se calcula. Por lo tanto, la respuesta es la D. ¿Vale? Vale. 39. En Access, un campo de una tabla puede estar o no indexado. Sí. Vale. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta con respecto a la indexación? Vale. Bueno, aquí en nuestro temario tenemos que poner indexado. Vale. Tenemos, bueno, pertenece a... Es un poco las propiedades, ¿vale? Una vez que hemos visto los tipos de datos, las propiedades de campos que podemos modificar. Entonces hemos visto que teníamos las propiedades en cuanto al formato, en cuanto al título, que podíamos ponerle máscaras de entrada, alinearlo a un sitio a otro, y también podíamos darle la característica de indexación, de indexado. ¿Qué es lo que hace? Pues bueno, un índice permite acelerar la búsqueda y la ordenación en un campo, ¿vale? Aunque hace que las actualizaciones sean más lentas. Bueno, lo que permite entonces es acelerar la búsqueda y la ordenación. Por lo tanto, se crea un índice que acelera la búsqueda y las ordenaciones, se crea un índice que acelera la búsqueda, pero no, perdón, acelera las ordenaciones, pero no las búsquedas. Esta no va a ser. Acelerar la búsqueda de ordenaciones, vale. Acelerar las ordenaciones, pero no la búsqueda, nada. Vamos a estar entre la B o la D. Seguimos leyendo. Nos dice, si se indexa
sin duplicado, no puede existir valores iguales en el campo. Pero bueno, al fin y al cabo nos está dando a elegir, ¿no? Si se indexa sin duplicado. Entonces, vamos a leer. Dice, no hay relación entre la creación de índices y la posibilidad o no de valores duplicados. Bueno, acabamos de ver que sí que hay relación, que podemos o no indexar sin duplicado o no. O sea que al final sí que hay esa relación y por lo tanto la respuesta correcta va a ser la de la que al indexar un campo se crea un índice que acelera la búsqueda de las ordenaciones. Es posible crearlo sin duplicado, con lo que se prohíbe introducir valores duplicados en el campo, ¿vale? Conforme lo habíamos visto aquí. Vale, la opción D. Vale, siguiente, la 41, dice, si queremos cifrar con contraseña una base de datos de Access, ¿qué paso previo debemos realizar? Vale. Bueno, esto lo tenemos aquí además en un cuadro bastante grande, contraseña, vale, ¿no? Cifrar con contraseña. En la pestaña archivo, información, vale. Y fijaos, ¿vale? Que justamente cuando yo ya he decidido que le voy voy a restringir el acceso con una contraseña, nos dice que para configurar la contraseña es necesario abrir la base de datos en modo exclusivo, conforme aparece aquí. O sea, cuando lo estoy abriendo, ¿vale? Cuando lo estoy abriendo, tengo que darle a esta flechita y decir, abrir en modo exclusivo. Si no, no me va a permitir introducir una contraseña, ¿vale? Por lo tanto, la opción correcta va a ser la B. Es necesario abrir la base de datos en modo exclusivo. Venga, vamos a hacer... vamos a hacer rápido estas dos. Al diseñar una tabla de Access, ¿qué propiedad nos permite limitar los valores que se puedan introducir en un campo? Alineación del texto no, porque no nos está restringiendo nada, simplemente poner el texto alineado de una manera o de otra. El valor predeterminado, no, simplemente pues cuando no existe ningún valor, el valor predeterminado es el que aparece de una manera predeterminada, ¿no? Si no hay nada, pues pongo este. La regla de validación es la que sí que permite limitar, restringir, crear criterios de acceso, de introducción de valores, ¿vale? El campo calculado tampoco, por lo tanto, bueno, es la C. Y por último, ¿cuál de los siguientes es el significado correcto para el carácter almohadilla en la definición de una máscara de entrada en un campo de tabla Access? Aquí tenemos las máscaras de entrada muy bien puestas, ¿vale? Máscaras de entrada y tenemos todos los caracteres y lo que hace cuando ponemos un carácter u otro. En este caso, la almohadilla, el usuario hace que el usuario pueda escribir un dígito, espacio, signo, más o menos. Si se omite, escribe un espacio en blanco. Pues va a ser la D, ¿no? Igual que aparece aquí. Muy bien. Pues pasamos a el último examen de la convocatoria de auxiliar administrativo, en este caso de la convocatoria de 2022. Vale, pues la 41 nos dice, ¿qué respuesta corresponde a la definición lenguaje de computación para trabajar con conjuntos de datos y las relaciones entre ellos, como Microsoft Office Access? Bueno, para esta parte voy a irme aquí al principio, a justo la definición como tal de base de datos, gestión de bases de datos y SQL. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar, ¿no? La base de datos como tal, el sistema de gestión de base de datos y luego el lenguaje de programación para trabajar con esos conjuntos de datos. En este caso, aquí pues nos dice, y cuando habla de SQL, nos dice que es un lenguaje de programación estándar que permite administrar bases de datos y recuperar información entre ellas. Por lo tanto, el lenguaje de programación que tenemos, pues efectivamente es el SQL, ¿vale? Por lo tanto, la opción correcta es la B. Bueno, siguiente. ¿Cuál es el tipo de dato correcto en Access 2019 para una columna que permita introducir valores existentes desde una lista desplegable?
Bueno, este es muy intuitivo, ¿no? No va a ser el de objeto OLE, que es al final para almacenar imágenes, tampoco va a ser el hipervínculo, va a ser el campo de búsqueda. Bueno, aquí tenemos asistente de búsqueda, pero bueno, que al final, como bien aparece aquí, no deja de ser, no deja de, lo que hace es usar el contenido que hay en otra tabla o en una lista, ¿vale? Para validar el contenido para validar el contenido. Bueno, si vamos un poquito más para abajo, aquí tenéis los campos, las propiedades de los campos de búsqueda, ¿no? Un campo de búsqueda. eh, que al final, pues eso, pues puede proporcionar los valores de una lista desplegable y hacer que sea más fácil escribir datos en un campo, ¿vale? Es como, pues eso, cuando utilizábamos en Excel también, porque habíamos hecho una lista de validación y teníamos ahí la lista con todos los campos, con todas las opciones que podíamos introducir en esa celda. No sé si os acordáis. Pues esto es igual, pero se llama campo de búsqueda, ¿vale? Venga, siguiente. ¿Qué operador se debe usar en Access para concatenar dos campos o cadenas en una consulta? Concatenación. La A, ¿vale? De todas formas, aquí en la página 11 tenemos una tabla con los operadores, ¿vale? Todos los operadores que tendríamos disponibles. En este caso, para concatenar, ¿vale? Pues bueno, pues tenemos los operadores de concatenación, ¿vale? No va a ser el de suma o de resta, ¿no? Va a ser este operador de que combina dos campos para formar una, ¿vale? Bien, pues siguiente. El número máximo de caracteres del nombre de un objeto en Access. Vale, de número máximo de caracteres del nombre de un objeto. Vale, para tamaño, en este caso, ya no de un objeto, sino absolutamente de todo, si vamos al final del tema, en especificaciones de tamaños de Access, y le damos, también encontramos en la plataforma de Microsoft absolutamente todos pues los límites, ¿no? de cuanto a tamaño que podemos utilizar. Entonces, en este caso, el número máximo de caracteres del nombre de un objeto, pues va a ser número 64, número de caracteres del nombre de un objeto, 64, por lo tanto va a ser la D, ¿vale? Al igual que tanto en especificaciones de tamaños como en operadores es completamente aleatorio, por eso yo lo dejo ahí un poco marcado en el link para que lo consultéis vosotros y decidáis qué estudiaros y qué no, ¿vale? Bueno, pues con esto habríamos terminado este examen de auxiliar y pasaríamos a los dos que nos quedan de AGE, ¿vale? De administrativo. Vamos a por el administrativo de 2019. Vamos a bajar aquí un poco y tenemos estas preguntas acerca de Access. Y nos dice, en una consulta de Access creamos un campo calculado con la siguiente expresión. Vale, una expresión que al final no deja de ser una función, ¿vale? Si bajamos aquí a las expresiones, a ver, aquí en el temario, expresiones, vale, expresión, vale. Es súper importante, más que ver todas las cantidades de funciones que hay, un poco, yo iría más por el sentido de intentar identificar la expresión como tal, ¿vale? A ver si es lógica o no es lógica. Y bueno, pues en este caso, razonarla, ¿no? Es verdad que hay veces que es imposible, ¿no? Pero bueno, aquí por ejemplo yo lo que sé, ¿vale? Un poco por los dos ejemplos de sintaxis de expresiones que tenemos aquí, es que lo que hay entre corchetes se refiere a las columnas, ¿vale? Por lo tanto, aquí esto que hay aquí, ¿vale? Es una columna, es un campo. Entonces, cuando ponga
en el campo Francia, pues no hay un campo que se llame Francia. Bueno, sí puede ser que haya un campo que se llame, porque no sé cuál es la sintaxis o no sé a qué se está refiriendo con lo que hay dentro, ¿no? Pero país, lo que sí que sé es que país es un campo, ¿vale? Entonces, donde ponga aquí en las opciones campo como país, pues puede ser candidata a ser la opción correcta. Entonces, si en el campo país, pues esto tiene toda la pinta, ¿vale? Porque está poniéndolo bien. Campo país, esta también, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que hace este tipo de función. Entonces, si le damos de nuevo a la página y vemos absolutamente todas las funciones que hay, ¿veis? Pues bueno, vamos a buscar concretamente sil n, vale, lo tendríamos aquí. Aquí lo que nos está evaluando es, bueno, es muy parecida a la de if, ¿no? De Excel. Y nos está diciendo, bueno, evalúa la expresión que te voy a dar. Entonces, esta parte primera, esto es una expresión. Y luego, si esa expresión, evaluando dentro del campo, coincide, entonces pon francés, parte verdadera. Si no, pues entonces sería por la parte falsa y por lo tanto pon español. ¿Vale? Por lo tanto, si un poco ahora vemos las opciones que tenemos aquí, nos dice, si en el campo Francia contiene el valor francés, nada, esta nada. Se mostrará verdadero si el campo, nada. Porque no se mostrará verdadero, lo que se muestra es lo que es la parte verdadera, que es lo que he puesto aquí entre paréntesis, que es francés, ¿vale? Si el campo Francia contiene el valor español, se mostrará francés. Si el campo Francia, no, ¿vale? Si el campo país, ¿vale? Esto sí me cuadra, contiene el valor Francia, ¿vale? La expresión, se mostrará francés, efectivamente, porque será correcto. Si no aparece, en caso contrario, se mostrará español, efectivamente, es la opción D, ¿vale? La opción D, efectivamente. Vale. Bueno, seguimos. Voy a hacer esto un poquito más chico aquí. Siguiente, dice, en la tabla contactos de ACES tenemos un campo de nombre fecha de nacimiento y de tipo fecha y hora, vale, un campo. Creamos una consulta sobre la tabla contactos, vale, y en uno de los campos de la consulta escribimos sin comillas a/n, dos puntos, año y entre paréntesis y dentro de entre paréntesis, entre corchetes, fecha de nacimiento. Por lo tanto, fecha de nacimiento lo que ya tenemos que saber es que es el campo, ¿vale? Bueno, ¿qué valores obtendremos para ese campo? Muy importante el ejemplo que yo he puesto aquí. Al fin y al cabo, una de las opciones, cuando no te está hablando de... O sea, si evaluamos un poco los dos ejemplos estos de sintaxis de expresiones que hemos puesto, fijaos, dice long n, dos puntos, longitud, vale. Pues long n, dos puntos, los dos puntos, esto lo que se refiere es la nueva columna que está creando, que va a crear, ¿vale? Para la consulta. Por lo tanto, claro, la nueva columna, en una columna de nombre AN, pues va a ser o la B o la C, porque aquí nos está diciendo en estas dos opciones que devolverá lo que sea en una columna de nombre tal, ¿vale? De nombre AN, que es lo que aparece ahí, ¿vale? Luego, lo siguiente que pone es que, bueno, es en sí la función, que deberíamos de saber qué es lo que hace esa función, y en base a lo que haga, ¿vale? Pues el resultado que nos va a devolver. Si analizamos un poco estas dos opciones, la diferencia entre la B y la C es que nos está dando el valor del campo de fecha de nacimiento, ¿no? O el año de fecha de nacimiento. Bueno, si le damos un poco a pensarlo por lógica, si la función se llama año, pues lo más lógico es que nos devuelva el año del campo,
¿vale? En una nueva columna de nombre tal, o sea, en la nueva columna, ¿vale? Que efectivamente es A/n. Bueno, efectivamente es la C, ¿vale? Y si os metéis aquí en un list funciones y buscáis la función año, pues efectivamente veréis cómo os da el año, ¿vale? Venga, siguiente. Al diseñar una tabla de haces en el campo fecha alta, incluimos la siguiente regla de validación. Esa es la regla de validación. Que no es lo mismo que lo que he hablado antes de lista de validación, ¿vale? Que estaba hablando de Excel, no. Estamos hablando ahora de regla de validación, que sí que, bueno, si hablamos también de Excel en cuanto a la regla de validación, también está aplicando un criterio, pero no es lista, es regla, ¿vale? Es que a veces por ver validación solo, pues nos podemos equivocar. Entonces nos dice que la regla de validación, o sea, la condición que le ponemos es que lo que le pongamos, ¿vale? Tiene que ser mayor o igual a fecha de alta. Bueno, esta pregunta es exactamente igual a una de las que hemos hecho antes. Por lo tanto, como la restricción, el criterio es que sea mayor a la fecha, esta función lo que nos está diciendo es la fecha de hoy, pues lo que hace es que si escribimos una fecha que es anterior a esta, no nos va a dejar, ¿vale? Por lo tanto, impide introducir valores de fechas anteriores a la actual. Vale, bueno, en la 64 lo dejo que lo miréis vosotros y vosotras. Simplemente, pues bueno, esta la verdad que es complicado de poder sacar. Nos dice, insertamos un cuadro de texto en un informe de ACES y en el origen de control escribimos una expresión para que si el valor del campo país es UK, muestre libra, si es USA, muestre dólar, vale. Esto es lo mismo que el sí conjunto, ¿no? Que tendríamos en Excel. Lo ideal sería sabernos qué función es la que se utiliza aquí en Access. Bueno, y un poco para que os lo adelanto, la función es conmutador, ¿vale? Entonces lo que hacemos es que no está la sintaxis un poco y la arquitectura de cómo se escribe esta función es, le damos el valor lógico, si cumple este valor lógico es libra y si cumple este otro valor lógico es dólar, ¿vale? Que es al final lo que pone aquí, ¿vale? Valor lógico, si país es igual a UK, entonces libra. Si no, o sea, bueno, punto y coma, que es igual que, como digo, en el sí conjunto. Si esta expresión, o sea, si país es igual a USA, pues entonces dólar, ¿vale? Va como todo el rato evaluando expresión, acierto, expresión, acierto, expresión, acierto, y si no, pues pasa a la siguiente, así. Por lo tanto, sería la B, ¿vale? ¿Vale? Bueno, vamos a hacer también la pregunta de reserva 3, que también nos hablaba de ACES, y nos dice que en una consulta de ACES queremos añadir una columna long, bueno, este es exactamente el ejemplo que yo he puesto aquí, que muestre el número de caracteres del texto de la columna nombre. ¿Cuál de las siguientes es la expresión correcta al introducir en la vista diseño para la nueva columna? Por eso es tan importante un poco sabernos lo que es la sintaxis, ¿vale? Entonces, como es una nueva columna, ¿vale? Queremos añadir una columna, la nueva columna se va a llamar tal que así. Por lo tanto, o es la A, la C o la B. Luego dentro, ¿vale? Dos puntos y le tenemos que poner la función, ¿vale? Por lo tanto, esta ya no valdría porque está abriendo directamente un corchete. O es la de arriba o es la de abajo, ¿vale? La verdad que si no sabemos exactamente cómo se llama la función, pues va a ser difícil un poco saber identificar si es la A o la C. Pero bueno, en este caso, pues para que lo sepáis, es longitud, ¿vale? En la C, que es la función, se llama así. Si queréis lo podemos ver. Longitud. Long, bueno, que en inglés es len.
y te la tendríamos aquí, ¿vale? Eso también. Hay algunas que a lo mejor en español, bueno, la tenemos aquí sin traducir en inglés. Venga, ya sí que cerramos y vamos a administrativo de la convocatoria de 2022, ¿vale? Tenemos aquí unas cuantas, luego otras, ¿vale? Venga. La pregunta 42 nos dice, ¿se puede limitar con alguna propiedad los valores que se introducen en un campo en una tabla de haces? Por supuesto, que se pueden limitar. ¿Cómo? Pues con nuestra regla de validación, hace nada que lo hemos hecho, ¿vale? Al final limitar o añadir un criterio, no, sería la opción D, ¿vale? Muy bien, pues seguimos con la pregunta 57. Y nos dice, señale la respuesta incorrecta referente a ACE 2019. Bueno, vamos a ir leyendo. Dice, un campo de texto largo puede contener hasta 65.535 caracteres, que son al final 2 bytes, ¿no? Sería 2 elevado a 16, ¿vale? Esta cantidad. Vamos a ir viendo los tipos de datos que tenemos aquí. Tipo de dato largo, ¿vale? Su tamaño máximo es de 1 giga, o sea que se pueden poner bastantes más. Su tamaño máximo es de 1 giga, aunque los controles para mostrar un texto largo se limitan a los primeros 64.000, ¿vale? Pero no son 65.000. Luego dice, los campos de clave principal pueden contener un valor null. No puede contener bajo ningún concepto un valor null. Que en este caso pues es como si no un valor no válido, ¿no? Porque una de las propiedades que tienen los campos de clave principal es que tienen un valor y que no se puede repetir, ¿vale? Por lo tanto, siempre normalmente se utilizan tipos de valores de autonumeración, que los tenemos por aquí abajo, aquí, ¿vale? Vale, pues bueno, entonces adjudicado la B, ¿vale? Y pasamos a la siguiente. Al diseñar una tabla de ACE, en el campo fecha alta incluimos la siguiente regla de validación. Bueno, esta es igual, ¿vale? Que la que hemos hecho hace un ratito, así que tampoco me paro. Siguiente, ¿en qué lenguaje de programación se puede incorporar módulos en ACES? Bueno, los módulos, ¿vale? En ACES se utilizan en Visual Basic, ¿vale? Así que pues directamente, ¿vale? Visual Basic. Al final es también, bueno, vamos a verlo aquí. Vale. En las herramientas de base de datos, ¿vale? Tenemos la opción dentro de estas pestañas en Access, ¿vale? Herramientas de base de datos, de crear crear macros, ¿vale? Y pues bueno, pues lo podríamos hacer a través de Visual Basic, ¿vale? Entonces, bueno, para que lo sepamos. Más cosas. Siguiente. Nos dice, ¿para qué sirve una consulta de datos anexados en ACE? Pues bueno, también lo tenemos. Yo tengo aquí mi plantilla de respuestas, ¿no? Vamos a abrir anexar. Bueno, vamos a ver los tipos de consulta, ¿vale? Porque no solo está el tipo de consulta de crear una tabla, sino también el de anexar, el de actualizar, el de tabla de referencias cruzadas, de unión y combinación, de paso a través, de definición de datos, ¿vale? En este caso, ¿para qué sirve el de anexado? Pues bueno, el de anexar lo que hace es que crea una consulta de selección para añadir registros a una tabla existente, ¿vale? O sea, para agregar
registros, ¿vale? Por lo tanto es la D, ¿vale? En ACCESS 2019 el número máximo de caracteres de un nombre de tabla es, bueno, esto lo tenemos que automatizar, vamos al tamaño, a los tamaños, y aquí aparece, como hemos dicho antes, absolutamente todos los tamaños, o sea, las especificaciones en cuanto a tamaños, ¿vale? Tanto de las tablas como de las consultas, ¿vale? De algunos aspectos relacionados de tablas, consultas, formularios, informes. En este caso, como me está diciendo nombre de una tabla, pues es muy fácil, ¿no? Dentro de aquí de la tabla, el nombre 64, por lo tanto es la A, ¿vale? Bueno, con eso pues habríamos acabado un poco la clase de hoy. Ya hemos visto cómo nos preguntan esta parte de ACES en los exámenes. Así que pues bueno, con esto me despido. Os doy las gracias por todo este camino que hemos hecho juntos. Eh, Espero que tengáis un buen día 14 de diciembre y ya podáis defender un buen examen. Y nada, os deseo toda la fuerza, el ánimo y la suerte del mundo. Os mando un abrazo y, como siempre, nos vemos en la siguiente clase.